El éxito de un coro, igual de que sea de 1200 niños que de 33, está en tomarles la medida, tanto de hombro y tanto de manga y tanto de largo, porque ahí está todo. Es decir, que si tú sabes, tú al niño le tienes que dar exactamente lo que él puede hacer, lo que él pueda alcanzar, no hacer solamente de entrada, sino pueda alcanzar. Y saber eso y medirlo exactamente para que el traje le quede, eso es una gozada, claro que sí. Cuando yo llegué a la Universidad del Valle, llegó Vicente y hizo el coro. Yo me presenté al coro y por mi cabeza no pasaba ese rollo de los coros, ¿no? Y luego empecé a descubrir, porque es que montamos desde el Alexander Nevsky hasta la música del Pacífico, hasta unas mamaderas de gallo que hicimos, sí, claro, hasta otros montajes teatrales, musicoteatrales. Y luego en España empezamos a trabajar con niños. Entonces, cuando yo volví acá, traía el diseño de qué es lo que necesita culturalmente para una ciudad como esta, ¿no? Entonces, primero, un trabajo que abarcara gran parte de la población. El mundo es una casita muy redonda, redondita. El mundo es de... cuando uno piensa en un contexto como el colombiano y como el mundial actual y como el contexto caleño, donde hay que buscar opciones que sean opciones en arte y cultura y educación, que vinculen una cantidad de población en proyectos colectivos. Y pues siempre repito que la voz es lo más barato, tiene efecto inmediato y además está la palabra para decir todo lo que queremos y cantar. Entonces todos esos actos humanos, como decía, de crear, de jugar, de estar juntos, eso si solo es encantador, pues en combo mucho más. Y bueno, hace 20 años me decían, teníamos un coro de 200, y ¿por qué 200? Y porque no pueden ser 1000, pero ahora son 1000, pues porque lo que gustaría es una experiencia donde cante mucha gente, cante la ciudad y cante el país y cante el mundo. Lo que se siente dentro de una masa coral cantando, cada uno haciendo una voz distinta, sin que nadie sobresalga, fíjate bien, porque lo bueno de la cuestión coral es que nadie sobresalga sobre el otro, porque el momento que sobresale aquello se estropea. Y unificando eso, lo que se siente armónicamente ahí dentro, es de las sensaciones más formidables que puede tener un individuo. Ten en cuenta de que estamos hablando del mejor de los instrumentos, que es la voz humana. De ahí que es más difícil, mucho más difícil dirigir, por ejemplo, que es el trabajo de uno, un coro que una orquesta sinfónica, entre otras cosas porque el instrumento lo llevan dentro. Es un instrumento mucho más íntimo. Cuando se entrega es mucho más bello. Entonces cuando uno le dice a un niño, bueno, usted, su instrumento es el cuerpo, tomamos aire y inflamos desde los dedos de los pies, así hasta las rodillas y las orejas, y nos inflamos y volvemos a soltar, y entonces empezamos a preparar esto que es, que esto es una cosa que va saliendo, y empezamos a decir, y entonces si en vez de yo decir, va saliendo un trabalenguas, y ese trabalenguas empieza a jugar, y entonces él empieza a reír, y entonces le brillan los ojos, y entonces mira al de al lado que está igual, y entonces hay una muequita que dice un trabalenguas y tal, y todo el mundo la mira. O sea, eso es una cosa que se va yendo como una bola de nieve, y eso produce en esos pelados una felicidad, y en uno, y en la escuela, y en la familia, porque el pelado llega, entonces mira, y como nosotros tenemos el CD y el texto, una cartillita que llevan a cada casa, entonces empiezan a ver cómo es eso, cómo es que las cosas, y eso con la voz, y eso cantando, y eso que... Caminan contentos, son reyes de agua, de maíz y viento. Hay niños aquí hay niños
niños aquí en Agua Blanca, pero en esa montaña que ven allá, ahí hay niños del coro. Ustedes ven esa punta de Cali, ahí hay niños del coro, o hacemos un mapa en el tablero, entonces estos niños están cantando lo mismo porque además vivimos en la tierra y la tierra es nuestra verdadera casita, entonces empiezan los niños a tener una noción universal como de la vida, de las cosas, y eso traducido a canciones, y canciones con luces, con una orquesta, con solistas, con invitados, con juegos, con ritmos, con figuras, con títeres, pues eso es como les decía ahora, ese es un juego, ese es un trabajo creativo, esa es una dicha, esa es una alegría colectiva que además se comparte con la familia y con el público, y en todos esos momentos sublimes que en la sociedad del dinero no sirven para nada, pero para la vida son eternas y son extraordinarias, ¿no? El niño lo que necesita es reinventar la música y ese es el segundo instrumento que se emplea. El primer instrumento cuando el individuo aparece sobre la tierra es el cuerpo humano, ese es el primer instrumento. Y después la voz que es lo más íntimo que tiene nadie. Que un niño empiece a descubrir la música, el arte, a través de la voz, eso es magnífico. Y eso es una convivencia, como decíamos antes, fantástica, atroz. Vamos a ver, cualquiera de los autores que puedes coger de música clásica, de los grandes, por ejemplo, recuerdo al lanzamiento del álbum de la juventud de Schumann, lo primero que te recomienda es que cantes en coro, y cuanto más pronto, mejor. Uy, es una belleza, es una experiencia extraordinaria, porque yo creo que además que eso hay que hacerlo y recogerlo, porque yo por ejemplo encuentro una pelada, un pelado que me saluda y me da, qué abrazo tan berraco, y me dice, profe, no sé qué, y tal, y yo echando cabeza, bueno, ¿y dónde sería? Y me dice, yo estuve en el Concierto de los Colores en el 91 y estamos en el 2011, o sea que eso hace 20 años. Me he encontrado punqueros, me he encontrado rockeros, bueno, de mensajeros, de todo que me saludan de una manera tan bella y me dicen, no, yo estuve en el Concierto de los Colores, todavía tengo los programas y las canciones y yo me acuerdo de las canciones y tal. Y estamos hablando de una cosa que fue hace 20 años, pero que cuando hablan, como que ese ratico de recreo que tuvieron, les sale por los poros y por los ojos y por todo eso y por la sonrisa. Entonces eso es muy emocionante porque son los espacios donde el ser humano puede expresarse, puede ser libre un rato con un combo de gente, de cantar y jugar con una cantidad de elementos y con música. Un coro que es un volcán de alegría, es un volcán de energía y que es capaz de movilizar una ciudad en torno a unas canciones que le están diciendo que esta ciudad es más que salsa, están diciendo que esta ciudad es más que rumba, pero también están diciendo que esta ciudad son 7 ríos, es un farallón inmenso que lo tenemos aquí detrás, que nos regala además a las 5 de la tarde una brisa deliciosa. Por eso, en el momento en que usted va a cantar con los niños, usted no va de cualquier manera, usted va de una manera especial, a sacar lo mejor que ellos tienen. Y en ese sentido es que estamos diciendo que el ámbito estético también es político, porque lo que estamos haciendo es descubrir lo mejor que tienen los niños y las niñas de este proyecto. ¿Para qué? Pues para que al momento de cantar estén en lo mejor, en su punto máximo. Los niños en el ensayo me cuentan esa cotidianidad. Ya, terminábamos el ensayo a la 1 y eran las 2 y yo estaba charlando con ellos y yo les dije, ¿por qué no se va para la casa? Es que no hay almuerzo ni desayuno había. Entonces, cuando yo voy a hacer un texto para los niños, ¿en qué quieren que piense? ¿En un niño monito y azul que sale por televisión? ¿O en esos niños reales que son unos niños que les toca una vida tenaz, hermano, y que además cuando uno llega a cantar con ellos y empieza a cantarle a otras cosas y a cantarle a cosas tiernas, digamos, como a la belleza, como a otra noción, pues ese es un límite jodido, difícil entre una realidad atroz y una cosa que uno quiere que sea poética, que sea estética, bella,
y una opción diferente de la vida, como una esperanza. Entonces, eso siempre está en el límite, pero yo no voy a dejar de cantarle a la realidad, porque si yo, el día que hicimos la obra sobre Cali, y hagamos una obra sobre Cali, y resulta que yo miro desde mi ventana, y entonces están los farallones, y entonces le pregunto a los niños, bueno, ¿qué son los farallones? Como que no saben. ¿Cuántos ríos tiene Cali? ¿Ustedes saben qué pueblos indígenas vivían acá? Como un catálogo de Cali. Y entonces vamos a ver qué venden acá. Las Tres Cruces, Cristo Rey, Sebastián del Alcázar, la Ermita y la Iglesia de San Francisco. Cruces, iglesias y estatuas de gente que robó y mató muchísimo. Entonces, no, vámonos hace de 500 años para atrás a ver cómo era esto. Entonces quitamos las cruces, las iglesias, el cemento, todos los carros, toda esa vaina, y empezamos a ver cómo era este entorno que además era la casa de los indígenas que vivían acá. Entonces uno empieza a ver la realidad, ¿ya? Y entonces un niño me dice, por mi casa pasa un caño, y yo le digo, averigüemos qué caño es ese, y resulta que es el río Caño de Veralejo. Entonces, porque ya no son 7 ríos, sino 7 caños, y entonces esa es una realidad que muchas veces a mí me dicen, sobre todo en ciertos sectores, ¿no?, que uno le enseña su versión a los niños, a que sean protestones, a que no sé. No, yo no estoy hablando de una mentira. Cuando uno habla de la realidad dicen que es canción protesta o algo así, ¿no? Nosotros le cantamos a los ríos y esta ciudad con 7 ríos cristalinos es una ciudad del futuro, porque el futuro es el agua y no el cemento. Ha sido una decisión cantarle a su entorno, cantar a su propia vida. ¿Por qué? Porque es necesario pensar en quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Esas preguntas que son tan importantes, esas preguntas también nosotros nos las hacemos con los niños y las niñas de este proyecto. Y los niños tienen respuestas muy sabias. ¿Para dónde vamos? Un niño en algún momento nos respondió, dijo, no, yo pienso que nosotros tendríamos que ir para hacer una ciudad más bonita, más rica y más agradable. Cuando uno empieza aquí a jugar, ¿no?, a jugar con las canciones de los niños y a ver las letras y buscar, pues uno tiene todo ese sancocho en la cabeza, pero hay una cosa que es ética, que es uno, como está la palabra, la voz y la palabra y el cuerpo, es preguntarse a qué le canto. Y si yo me pregunto con esos niños y con el equipo de gente a qué le canto, pues salen estas cosas, porque si yo vivo acá y estoy viendo la realidad, ¿me entienden? Ese es el tema más complejo, el tema que uno está aquí en blanco, no tiene ni idea qué va a pasar, pero está la ética de hacerlo con todos los principios y con toda la ilusión de cantarle a una opción diferente de vida, de mundo. El tema que tienen las canciones te permite a vos el juego, te permite a vos todos los elementos que el niño va a interiorizar y le van a permitir su desarrollo artístico, su desarrollo artístico, sensible, creativo. Las canciones juegan un papel importante y son las que le dan como ese empuje al proyecto, le dan como esa luz al proyecto. Por ejemplo, en el caso de acá en La Leonera, cuando hablamos de los farallones, del guatín, del gallito de roca, para ellos pues es algo propio, que en ninguna otra canción lo han escuchado o se le ha cantado al gallito de roca, al oso de anteojos. Entonces para ellos es muy divertido y muy familiar y lo reciben con muchísimo entusiasmo, con mucho cariño, se apropian mucho más de las canciones con estas temáticas. Yo siempre le digo a un maestro de geografía, por ejemplo, le digo, usted va a ver el río Magdalena, hay 50 canciones del río Magdalena, coja 4, trae los textos, una del norte, una de más acá, una del sur, de todo el recorrido del río Magdalena de cada zona, reparta esas fotocopias y oiga las canciones. A ver qué dimensión se coge del río Magdalena, de lo que es, y entonces, porque esos son piezas musicales muy ligadas al entorno, a la vida cotidiana,
a la realidad. Y entonces los niños como que se dan cuenta y uno mismo lo descubre, el conocimiento debe servir para eso, para la vida cotidiana. No pensamos, digamos, en que los temas de los niños tienen que ser superficiales porque es que son niños, ¿no? Tienen que ser tan importantes porque precisamente son niños. Entonces, esto sumado a una manera de ser responsable, disciplinada, que estudia todo el tiempo, que está investigando los temas, lo que está buscando es que esta manera de hacer pueda ser vista por los demás docentes de otras áreas, de aritmética, de ciencias sociales, de biología, de ciencias de la naturaleza, que pueda ser vista tal vez como una ayuda, como una posibilidad en la educación. Son 11 años, yo no sé a uno cómo le queda todavía a raya de estar 11 años sentado en una silla y tratando de superar un trámite burocrático de sacar una nota, ¿cierto? Entonces ese juego creativo le da un respiro como se tiene en cuenta el ser humano, porque en experiencias que hemos tenido, una maestra, por ejemplo, dice, cuando hemos hecho dinámicas de bueno, usted que sabe hacer monstruos en otros proyectos, una maestra dice, yo no sabía que yo tenía 4 poetas y 5 bailarines y 2 que pintan y otros niños que les gusta el teatro, y los que declaman y los que saben hacer figuras con papel, bueno. Entonces, la escuela es un espacio que no tiene en cuenta los seres humanos que hay ahí. Cuando va avanzando y su niño va cantando y va llevando las canciones a la casa y él se las va aprendiendo, los papás empiezan a mirar, a escuchar y dicen, bueno, esto es lo que va a cantar. Cuando el niño ya llega a la plaza de coros o llega al espacio donde se va a presentar, su papá ya se está, sus padres, su familia y todo su círculo familiar ya se está sintiendo orgulloso. Deja de ser una familia N con un número cualquiera a ser una familia que tiene un niño que está cantando, y eso ya le da otra dimensión a ese círculo familiar. Pues oye, arrurú, 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 ven tú, alguna cosa, no es que diga que eso no se puede hacer, ¿cierto? Pero si yo me siento aquí en esta ventana a mirar y decido que me pregunto qué es lo que voy a cantar, entonces no pongo el parámetro de los niños. Sí pongo un parámetro que es vital, que es el juego. Si lo pongo en música para adultos, imagínense para niños. El juego es el elemento central de los niños. En un trabajo que hicimos por los derechos de los niños, llegamos a que eran 3 derechos: el amor, el juego y el buen vivir. Y no solamente para los niños, para los grandes también es así. La educación está basada en el vacío. ¿Qué es lo que usted no puede hacer? Y venga yo le ayudo a que lo haga. En eso que usted no puede hacer. En el canto, en el arte, en las artes, con las artes es todo lo contrario. Venga, dígame usted para qué es bueno, a usted qué es lo que le gusta hacer, y venga, sáquelo, expréselo, convérsenos desde allí. Entonces, la autoestima es una cosa que se mejora, pero al 100%. Una cosa es el niño que llega al comienzo y otra cosa es el niño, digamos, que sale de este proceso. Aquí no hay un modelo, digamos, una única manera de enseñar, una única manera de compartir con los niños. Cada director de coro es libre de implementar su propia didáctica. Lo que pasa es que hay unos principios que nosotros sí hemos dicho que hay que seguir necesariamente. Y es que aquí se canta al unísono y aquí se descubre la fuerza interior que tiene el niño o la niña. Que aquí la base de esto, como nuestra base es el niño y la esencia del niño es el juego, pues entonces la base de este trabajo tiene que ser la alegría, el juego, la risa. Es el ser humano en su capacidad de producir belleza, y en su capacidad de expresar lo que siente y sueña del mundo, y esa es esencialmente la metodología. Una metodología que pasa por la ética y que busca una felicidad colectiva que compartimos con la ciudad y con el país, bueno, y con cualquier espectador que esté allí presente.